Pues lo dicho, el 11 de abril Ecuador celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentará a Andrés Araúz, que consiguió el 32% de los votos en la primera vuelta, y el banquero Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, que protagonizó un discutido recuento frente al indigenista Yacu Pérez. Con Yacu Pérez hablamos precisamente esta misma semana en 5 continentes. Se lo decíamos, el país se encara la última semana de las elecciones en medio de una situación complicada por pandemia, con el estado de excepción decretado en 8 provincias. Y en este contexto, una figura, la del expresidente Rafael Correa, sigue muy presente en la campaña electoral y también en los debates. Santiago Barnuevo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Sí, porque aunque su rostro no está en las papeletas electorales, el nombre de quien fuera presidente entre 2007 y 2017 ha sido protagonista una vez más de una campaña electoral en Ecuador. Hoy apadrina al favorito, según las últimas encuestas, Andrés Araúz, que logró ese 32% de los votos en la primera vuelta. Y precisamente tenemos a nuestro invitado que nos escucha ya desde México, María. Pues presidente Rafael Correa, buenas tardes desde España y muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está? No, gracias a usted, María, Santiago, inmenso abrazo a España. Estoy bien. Solo una precisión, yo no apadrino a nadie, aquí no hay relación padrino-ahijado, aquí somos compañeros que soñamos con un país desarrollado y por eso luchamos cada día. Está usted muy activo en la campaña desde México. ¿Cómo se ven las cosas desde fuera y siendo constante su presencia, como decíamos, en el debate político? Bueno, yo quise retirarme de la política en 2017. Si hubiera querido continuar, me hubiera lanzado a la reelección, pero no me dejaron. Me retiré a Bélgica, mi familia es binacional, quise regresar a la academia, nos traicionaron, empezaron a llover los juicios, a destruir todo lo que habíamos construido, y tuve que decir presente. Tampoco podemos obviar la realidad y ser irresponsables. En todo caso, la situación está bien, gracias a Dios, pese a todos los obstáculos, todas las irregularidades. Por lo menos llevamos 4 puntos en votos totales, 5 puntos en votos válidos de ventaja, pero no presenta ninguna garantía el proceso electoral porque todas las instancias electorales están tomadas por el gobierno. Señor Correa, por el aumento de casos de coronavirus hemos escuchado hace unas horas a Lenín Moreno decretar otra vez el estado de excepción, esta vez en 8 provincias. Se prohíbe con este decreto la realización de todos los eventos, entre comillas, de afluencia y congregación masiva precisamente en la recta final de la campaña. ¿Comparte usted esta medida? Mire, yo estoy fuera del país, no tengo todos los elementos objetivos para juzgar, pero por lo menos suena sospechoso y teniendo en cuenta todo lo que hemos enfrentado. No quiero cansar al público, pero nos robaron nuestro movimiento político, con el movimiento que participamos lo eliminaron, y cuando me pusieron a mí de candidato a vicepresidente en 17 días me sacaron una sentencia para inhabilitarme para cualquier candidatura. Luego no querían aceptar la inscripción del binomio, luego no querían, eliminaron los spots con mi imagen, mi voz, que diga Correa presente, los prohibieron. Luego quisieron posponer la primera vuelta porque se veía que perdían, luego quisieron posponer la segunda vuelta. Entonces no se puede excluir que sea un intento de tratar de afectar las elecciones, pero como le digo, le repito, no tengo los elementos suficientes de juicio. Ojalá que sea una sana decisión en función de conservar la salud del pueblo ecuatoriano. Usted precisamente colocó a Lenín Moreno en la candidatura de su movimiento hace 4 años y después, como ya ha comentado aquí en varias ocasiones, ha resultado ser su peor enemigo, ¿no?, en los últimos 4 años. ¿Por qué aquellos ecuatorianos que se fiaron de usted hace 4 años tienen que confiar otra vez y votar por Andrés Araúz? Bueno, lo que usted repite es el síndrome de la traición, ¿no?, de este señor que ha presentado la peor traición de la historia ecuatoriana. Sí, nosotros lo presentamos y ellos lo compraron. Y la prensa lo aplaudió por perseguir a Correa, y no les importó destruir el país con tal de destruirnos a nosotros. A nosotros no nos destruyeron, pero el país está en soleta. ¿Por qué la gente nos tiene que creer? Porque hemos sido víctimas, pues no cómplices. Apenas traicionó, no a sus compañeros, al pueblo ecuatoriano, a la democracia. En España eso hubiera sido imposible. Alguien que llega con el PSOE, Pedro Sánchez, ¿no?, y empieza a aplicar la política extrema de Vox. Sería imposible, no dura 2 meses ese gobierno. Pero en democracias tan inmaduras como las nuestras, con la complicidad obscena de la prensa hegemónica, eso y mucho más es posible. Pero eso no se va a repetir. Lenín Moreno es un caso único en 100 años. Realmente el tipo está desquiciado. Y Andrés Araúz, por el contrario, es un joven sano que se formó con nosotros, y si fuera traidor ya lo hubiera hecho, porque también ha sido perseguido todos estos 4 años.
Presidente Correa, ¿por qué escogió a Araúz, un joven de 36 años que fue ministro con usted, pero que hasta esta campaña era un gran desconocido de la política ecuatoriana? Es gracioso, ¿no? Porque le dijeron que era un gran desconocido, pero ahora resulta que es narcoterrorista, financiado por la guerrilla colombiana, delincuente, su familia es culpable del feriado bancario, pipón del Banco Central, y antes decían que era un perfecto desconocido. Ahora lo conocen de más, parece. Pero en todo caso, segunda vez que dicen que yo escogí a Lenín Moreno, que yo escogí a Andrés Arauz. Somos un movimiento democrático y usted puede preguntar a los compañeros, a la directiva, cómo a Lenín Moreno se lo escogió en una convención de Alianza País, en ese entonces nuestro partido, y Andrés Arauz fue más difícil por la pandemia, porque nos encontrábamos lejos, la dirigencia histórica de la Revolución Ciudadana por la brutal persecución, pero se hicieron asambleas a través de internet por Zoom, y después de un proceso de selección se decidió que nos represente Andrés Arauz, un joven realmente brillante. Sí, lo que pasa que yo entiendo que usted diga que formamos parte los dos de un movimiento, pero lo cierto es que la imagen que vimos en aquellas caravanas previas a la primera vuelta del 7 de febrero, Arauz se movía con una reproducción suya de cartón tamaño natural. Entonces, todo el mundo puede pensar que obviamente usted forma parte de los que apadrinan a Andrés Arauz, por lo menos para intentar seguir lo que usted hizo durante 10 años en Ecuador y que precisamente Moreno no hizo. Sería normal pensar... Por supuesto que va a continuar con las políticas tan exitosas, pero yo rechazo el término apadrinar, y lo que usted dice es correcto, pero tiene una razón muy lógica. Históricamente, nosotros participamos con la lista 35, nos la robaron. En el 2019, en las elecciones locales, nos dio cabida lista 5, Compromiso Social, ganamos las elecciones, la eliminaron arbitrariamente. En extremis nos abre las puertas Centro Democrático Listas 1, que es el partido con el que pudimos inscribir la candidatura. ¿Cómo saber cuál es el partido que apoya a Rafael Correa? Entonces había que dar esa información. Por eso yo tuve un rol muy importante en la primera vuelta, pero el candidato es Andrés Arauz. Por eso en esta segunda vuelta he bajado muchísimo el perfil, pero en la primera vuelta había que informar dónde se encontraba la Revolución Ciudadana, que es el nombre de nuestro proyecto político, porque nos robaron nuestro partido y por lo menos habíamos participado con 3 listas distintas en los últimos años. ¿Va usted a tener alguna posición de asesoramiento dentro de un posible futuro gobierno de Andrés Arauz? Bueno, muy generosamente Andrés ha dicho que de ganar las elecciones me quisiera como asesor. Ahora, se puede asesorar a distancia porque mi plan de vida es continuar en Bélgica. Mi esposa es belga, mis hijos tienen doble nacionalidad, vivimos 25 años en Ecuador. O sea, yo creo que es de justicia vivir unos cuantos años en Bélgica y ese era mi plan de vida. Pero además, ganar las elecciones no resuelve los problemas jurídicos. Yo tengo 39 juicios penales. Ni el Chapo Guzmán, más Al Capone, más Pinochet han tenido tantos juicios penales. O sea, ha habido una persecución brutal con el silencio cómplice o la actitud activa de cierta prensa para tratar de, en función de la repetición, destruir la honra, la reputación, y jueces ya temerosos solo copiar lo que dicen los titulares de cierta prensa. Entonces, ganar las elecciones no resuelve esos problemas jurídicos. Sin embargo, estoy convencido que jueces honestos, que sí los hay, sin la presión política, harán lo que tengan que hacer, que es botar al tacho de la basura, pues, casos realmente cantinflescos. Es decir, que si gana Arauz, usted no vuelve a Ecuador, igualmente. No, mi plan de vida es continuar viviendo en Bélgica, residiendo con mi familia en Bélgica. Presidente Correa, oficialmente, como decíamos, bueno, pues hasta ahora mismo prófugo de la justicia. Vamos a hablar de otra cuestión. Hace unos días hablábamos en este programa con Jacques... Bueno, si me permite aclararle, sí, así como le aclaro el padrinazgo, le rechazo ese término, porque yo estaba residiendo en Bélgica, yo salí sin una infracción de tránsito de la presidencia después de 10 años sumamente exitosos, muy reconocidos en España, por eso ahí entre nuestros migrantes ganamos las elecciones 3-1, salí con 70% de apoyo popular, pero el que este tipo nos traicionó, empezamos a ponernos a sus políticas de saqueo, dijo en noviembre en Perú que me quería ver preso y me empezaron a llover los juicios. Yo sigo residiendo en Bélgica. Ahora, si Bélgica no le hace el más mínimo caso a las tonterías de la justicia ecuatoriana, quiere decir entonces que Bélgica es correísta, es cómplice, es prófugo, es cómplice de un prófugo. Yo también le rechazo ese término. Yo me estoy enfrentando a la justicia en mi lugar de residencia y le estoy ganando absolutamente todo porque ya la gente hasta se ríe de la ridiculez de la supuesta justicia ecuatoriana.
Sin embargo, desde los movimientos que podrían considerarse que comparten cierto espectro ideológico con el movimiento que usted lidera en Ecuador, se habla mucho siempre de la corrupción correísta, del sistema de corrupción que dejó Correa en su mandato. ¿Usted rechaza absolutamente todo? ¿Reconoce ciertos errores durante su gobierno a la hora de tener más transparencia o de realizar las contrataciones públicas con otro rigor? ¿Usted ha leído la sentencia contra mí, Santiago? Si yo fuera corrupto y si hubiera sido un gobierno corrupto, tendrían que condenarme por influjo psíquico, porque eso dice la sentencia, aunque no lo crea, que yo dirigía por medio de influjo psíquico una organización criminal dedicada a los sobornos. La organización criminal, ¿quiénes eran? Mis ministros, mis secretarios jurídicos, los secretarios de Estado, y no ha habido ningún soborno. ¿Pero usted cree que si fuéramos corruptos tendrían que acusarnos de influjo psíquico? Lo que se ha vivido en Ecuador, como lo reconoce México, Argentina, que ha dado refugio político, la CIDH, como se está viendo en Brasil, donde le han anulado todos los juicios a Lula, es una brutal persecución política sin límites ni escrúpulos. Y, por ejemplo, el caso de Brecht, ¿no? Metieron preso al vicepresidente, le robaron la vicepresidencia, acusaron a todo el mundo, apresaron a todo el mundo, menos a Odebrecht. Ni siquiera la acusaron a la empresa corrupta y corruptora. Pero para cualquier persona con dos dedos de frente, es evidente que hay un pacto obsceno, eso sí, corrupto, para utilizar ese caso como persecución política. Y no los quiero seguir cansando. Entonces, si fuéramos corruptos, ya habría una cuenta secreta, no tendríamos que acusarnos de influjo psíquico. Por favor, revisen los casos y verás. Revisen con un panel de expertos en derecho y verás que si no fuera tan doloroso para la familia, para la gente que perdió su libertad, causarían hasta risa. Hace unos días hablábamos aquí en 5 Continentes, esta misma semana, con Yacu Pérez, el candidato del movimiento Pachacuti, que les acusa de haber unido fuerzas con el conservador, con Guillermo Lasso, para instigar un fraude en primera vuelta. ¿Por qué tienen ustedes tantas dificultades para pactar con el movimiento indígena en Ecuador? Es que usted tiene que hablar de movimientos indígenas. Yacu Pérez es parte de esos movimientos y hay desde extrema derecha, como Yacu Pérez, hasta extrema izquierda. Entonces tiene que ver con quién realmente coincide, en principio, pero no solo eso. Yacu Pérez fue una creación de marketing político. Hasta hace 4 años Yacu Pérez no era Yacu Pérez, sino Carlos Pérez, no es indígena. Fue una creación precisamente para quitarnos votos. Entonces, con esa gente siempre vamos a tener dificultad, además que miente como respira, ¿no? Con esa gente siempre vamos a tener dificultad. Con los sanos dirigentes, auténticos dirigentes del movimiento indígena, por el contrario, siempre hemos tenido una gran cercanía. Precisamente el movimiento indígena fue protagonista de aquellas protestas de octubre de 2019 para protestar contra el paquete de restricciones que imponía, de recortes, sobre todo el subsidio a los combustibles que quería imponer Lenín Moreno y que finalmente tuvo que dar marcha atrás, y que era la antesala realmente de la grave crisis económica que está viviendo ahora mismo Ecuador, justo antes de la pandemia, y que ahora mismo con el coronavirus arroja datos muy preocupantes sobre lo que ha sido el aumento de la pobreza en el año 2020, más de un 30% según dicen las Naciones Unidas. Y todo esto llega en un momento con el proceso electoral y con ese rescate pactado por Moreno con el Fondo Monetario Internacional, que exige unas reformas que yo no sé si usted está de acuerdo en ese rescate, porque usted durante su mandato siempre intentó, o por lo menos dijo, que había que liberarse, ¿no?, de las garras del Fondo Monetario Internacional. Yo no sé si ahora mismo, con la vista en lo que fue aquel estallido social y el posible regreso de su movimiento con Andrés Arauz a la presidencia, cuéntenos cómo se soluciona la crisis económica del Ecuador en la situación actual. Usted que es economista y que de esto sabe. Bueno, a pesar de ser economista, soy una buena persona, ¿no? Como le decía, yo no acuso por gusto, ¿no? Yacu miente como respira al decir que yo tengo un pacto con Guillermo Lasso. ¿Quién puede creer esa tontería? Créanme que no nos han robado solo la verdad, sino el sentido común. Y ahí se ve el gran vacío dejado por una prensa seria. Porque la prensa debe ser la guardiana de la verdad, y en Ecuador es la primera en robárnosla y aplaudir los más grandes disparates, como que si tenemos un acuerdo con Guillermo Lasso para hacer fraude, tontería. Precisiones nuevamente, ¿no? Ya estábamos en crisis antes de la pandemia, las protestas de octubre las lideró el movimiento indígena. Pregúntense entonces por qué los presos, los allanados, los perseguidos fueron nuestros dirigentes, ¿no? Otro motivo que se inventaron para perseguirnos. Los muertos, yo escuchaba al inicio de este programa que eran unos 17.000, son más de 40.000. Lo que pasa es que no toman las pruebas a los fallecidos y los ponen como si no son muertos del COVID. Pero es tan fácil como ver cuántos son los muertos del 2020,
en lo que va del 2021, comparado con iguales periodos del año 2019, 2020, 2018, 2019, 2017, 2018, y verán que son más de 40.000 muertos, lo que convierte al Ecuador en el país, junto con Perú, con mayor cantidad de muertos per cápita como consecuencia del COVID. El país está destrozado. El próximo gobierno no encontrará un país, encontrará ruinas. Hay que actuar rápido, contundentemente y en función de la gran mayoría, y por supuesto, si se sigue ese acuerdo vergonzoso, servil, firmado con el Fondo Monetario, lo que van a hacer es acabar de hacer colapsar el país. Hay que renegociar ese acuerdo y hay que inyectar inmediatamente recursos en la economía para empezar una rápida recaudación. Hay recursos mal asignados. Por ejemplo, hay 8.000 millones del Banco Central depositados en Suiza en una reserva monetaria que no sirve para respaldar ninguna moneda nacional que no tenemos. Nosotros tenemos dólares. En realidad son los depósitos del propio sector público que los sacan del país para garantizar pago de deuda. Pues nosotros con esos recursos garantizaremos la recuperación de la economía ecuatoriana. ¿Y de ahí van a sacar esos $1.000 que se han prometido en campaña para cada familia? Porque se hablaba para mucho también... Para 1 millón de familias, $1.000 millones, que es menos del 1% del Producto Interno Bruto, no son los 8.000 millones, más del 25% que se gastó en 1999 para lo que los ecuatorianos llamamos salvataje, la palabra es salvamento, salvataje bancario. No son más del 25% del PIB, no son 8.000 millones de dólares, son 1.000 millones de dólares para los más pobres que no le consumen en Miami, consumen en el propio país y eso reactiva rápidamente la economía. Uno de los virajes de Lenín Moreno con respecto a usted se dio en la política exterior, alineándose con Colombia y con Estados Unidos y aumentando la presión sobre Venezuela, de cuyo gobierno es usted amigo, defensor. Mi pregunta es si de ganar Araúz volvería a Ecuador a ese frente de izquierdas que en su día fue casi dominante en América Latina y que ha resurgido en los últimos años con gobiernos como el de Argentina, México, Bolivia. Pero por supuesto que volveríamos a la integración latinoamericana. Si esta gente lo que ha hecho es atentar contra esa integración, destruyeron UNASUR, cuya capital era Quito. Primera vez que Quito tiene la sede de una organización multilateral y el propio gobierno ecuatoriano destruye esa organización. Es algo increíble. Por supuesto que volveremos a esa integración regional, con la presencia de América Latina en el mundo, con soberanía, con dignidad, con justicia. Pero es obvio que tenemos que regresar a esa integración. ¿Se puede ser a la vez amigo de Venezuela y de Estados Unidos, que no hay que olvidar que es el primer socio comercial de Ecuador y el emisor de la moneda de curso legal en el país? Pero si nosotros seremos amigos, como lo fuimos en nuestro gobierno de todos los países, en un marco de mutuo respeto. Y lo que tiene que hacer Estados Unidos es también respetar pues, el derecho internacional o el bloqueo contra Venezuela criminal, ¿no? Que la tiene en una economía de guerra, se puede justificar desde el punto de vista de derecho internacional. ¿Cuándo ha visto usted que se reconozca un presidente que se autoproclama Guaidó y se lo reconoce para tratar de tumbar un gobierno que claramente es el que tiene el mando en Venezuela? Ya mismo me voy a proclamar rey de España, a ver si me reconocen ustedes como tal. De momento creo que no. La monarquía tiene sus propios mecanismos, señor Correa. Pero volviendo al tema de Con todo respeto al rey Felipe, a quien estimo mucho, y un abrazo a él y a su familia. Sí, volviendo al tema de Estados Unidos, de momento parece que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no ha modificado nada aparentemente en las relaciones con Venezuela, que en las últimas décadas han marcado lo que ha sido toda la política de Estados Unidos en el hemisferio occidental. ¿Qué se puede esperar en este sentido, sobre todo de un país que tiene, como insisto, las relaciones tan estrechas y tan necesarias con Estados Unidos como es Ecuador? ¿Por qué esa obsesión con Venezuela? ¿Por qué en la agenda europea solo está Venezuela? En Ecuador ha habido persecución política, se ha roto por lo menos 5 veces el Estado de Derecho, se ha enfrentado a una verdadera dictadura, no se respeta el debido proceso. Miren, Brasil hubo un golpe de Estado parlamentario contra Dilma, acusaron falsamente a Lula, lo metieron preso, le robaron la libertad a Lula y le robaron con ello la democracia a Brasil, porque le impidieron ser candidato, y si hubiera sido candidato, el presidente de los Estados Federados de Brasil se llamaría Ignacio Lula da Silva, y no el neofascista Jair Bolsonaro. Pero de eso no se habla, solo Venezuela. ¿Qué obsesión que tienen con Venezuela? ¿Y sabe por qué la obsesión con Venezuela, al menos en los Estados Unidos? Por la riqueza petrolera. Le aseguro que si fuera Haití no hiciera ni caso. Es por la riqueza inmensa de ese país. Por el amor de Dios, dejen que los venezolanos en paz, en democracia, resuelvan sus propios problemas. Que es culpable el gobierno venezolano. Tomemos esa hipótesis como cierta. ¿Cuántos gobiernos
no son culpables de muchas cosas. ¿Por qué el ensañamiento con Venezuela? Por lo menos hay una doble moral. Y la razón es por la riqueza petrolera de Venezuela. Ya basta, digámosle al mundo la verdad. Dejen en paz a Venezuela, superen esa obsesión. Sí, yo le pregunto por Venezuela porque precisamente esas relaciones y ese enfrentamiento que tienen entre Estados Unidos y Venezuela, no me negará usted que no marca las relaciones internacionales en América Latina. Y obviamente usted... Pero pregúntele a Estados Unidos por qué esa obsesión con Venezuela. Porque ese enfrentamiento, el que empezó las sanciones contra Venezuela, fue Barack Obama, bajo el pretexto de que Venezuela, un país subdesarrollado, era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Quién puede creer una barbaridad así? Y luego, como no le gustan los resultados de las elecciones, que no hay democracia. Y luego bloqueo, y luego un tipo con 60.000 votos en la Asamblea se autoproclama presidente y lo reconoce la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué nos pasa, compañero? ¿Qué nos pasa? Presidente Correa, en España pueden votar unas 180.000 personas en estas elecciones del 11 de abril. Es un colectivo que habitualmente critica la falta de compromisos de los gobiernos del país con la comunidad migrante. Cuéntanos, ¿qué mensaje? ¿Qué les diría? Bueno, cuidado, que la excepción fue mi gobierno, ¿no? Nos quieren mucho los migrantes, yo los adoro, son mi ejemplo de vida e inspiración para esta lucha ante la brutal persecución. Mi gobierno, con mucho orgullo, lo llamaba el gobierno de los migrantes. Con mi gobierno, el flujo migratorio se revirtió. En lugar de salir, los ecuatorianos empezaron a regresar e incluso nos llegaron algunos españoles con la crisis hipotecaria y siempre los recibimos con los brazos abiertos. ¿Qué les puedo decir a nuestros migrantes? Han sido tiempos durísimos. Este gobierno nefasto destruyó a la patria. Hoy quieren volver al poder los causantes de que estén alejados de su familia, alejados de su tierra, porque gran parte de esa comunidad tuvo que salir del país después de la crisis del 99, donde estuvo el candidato Guillermo Lasso, banquero, pero a no perder la fe. Este 11 de abril recuperaremos la patria, recuperaremos la senda del progreso, prosperidad, justicia, dignidad, y nuestros migrantes recuperarán un gobierno que vele por ellos, que vele por sus derechos, que los defienda ante esos abusos llamados desahucios, que haga respetar los derechos de los migrantes ecuatorianos en el lugar de residencia. Sin embargo, se hace complicado a priori pensar en qué iniciativas puede poner en marcha un gobierno con la crisis financiera que tiene, como el gobierno ecuatoriano ahora mismo, con los recursos que podría contar el nuevo presidente para animar o conseguir que los ecuatorianos migrantes que hay por todo el mundo pudieran regresar teniendo oportunidades de empleo que ni siquiera tienen las personas que viven ahora mismo en Ecuador. Pero las iniciativas son múltiples, algunas sin costo. Por ejemplo, poner en los consulados migrantes, en lugar de la familia del presidente o de los cómplices de Moreno. Pero todo eso cambió. Pregúntenle a nuestra comunidad migrante. ¿Por qué cree que ganamos 3-1 en la primera vuelta? Entonces, hay cosas que ni siquiera tienen costo. Poner gente que realmente tenga vocación de servicio en los consulados y no gente que esté primero familiar, amigo de la argolla que gobierna y que esté dedicada a los coctelitos. Se cerraron consulados que servían a las comunidades migrantes y se abrieron embajadas que tienen una utilidad muy baja, como la embajada en Holanda, en los Países Bajos, cuando tenemos la embajada en Bruselas. Entonces, pero para colocar de embajadores amigos, allegados, pagar favores, y al mismo tiempo cerraban consulados. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no tienen costo, tan solo exigen un poquito de interés, un poquito de solidaridad, un poquito de compromiso. Lo que tiene mucho costo últimamente son las vacunas contra la COVID que todos los países quieren y que ha generado una enorme polémica en Ecuador por esa lista de vacunados VIP que se realizaron desde el gobierno, que provocaron la dimisión y la marcha incluso del que era ministro de Salud. ¿Esto se puede reconducir de alguna forma? ¿Existen mecanismos en los que Ecuador pueda participar, además del COVAX de las Naciones Unidas? Pero por supuesto. El próximo gobierno, y por eso hubiera sido muy bueno ganar en una sola vuelta, hubiéramos ahorrado 2 meses, porque con la legitimidad de un presidente electo, ya hubiera podido recorrer el mundo buscando vacunas sin fundamentalismo ideológico, con la preocupación, la urgencia de salvar vidas. Si es la Pfizer norteamericana, bienvenida. Si es la rusa, bienvenida. Si es la china, bienvenida. Si es la marciana, bienvenida. Con tal de que funcione y salve vidas. Y que se haga el plan de vacunación con un protocolo ético y técnico. Lo que hemos visto es una vergüenza. Usted sí sabe que en un país de 17 millones de habitantes, el primer lote de vacunas que consiguieron tarde y mal, fueron 8.000 vacunas. ¿Y sabe lo que hicieron? Empezaron a vacunar a los amigos, a los periodistas que tienen de cómplices, a la mamita del ministro, a los amigos de Guillermo Lasso que cogobierna con Moreno. Una vergüenza. A los clubes. Era un acontecimiento social.
en sedes con piscina, con música de saxo, llamaban a los miembros del club de élite a vacunarse. Es decir, volvió la alcurnia, el abolengo como prioridad para vacunarse, hasta para la vida. Algo increíble. Hay que conseguir vacunas, hay que aplicar protocolos éticos y técnicos. Y si quiere, en ese sentido, significa primero los médicos vacunados para que puedan seguir salvando vidas. Luego los maestros para poder reanudar clases. Meses que nuestros chicos no tienen clases y el daño psicológico es inmenso. Y luego los adultos mayores vulnerables. Y los ecuatorianos que me escuchan, ellos me conocen, saben que si hubiera sido presidente, ya tendríamos millones de vacunas, ya habría millones de ecuatorianos vacunados, y el último en vacunarse hubiera sido el presidente Rafael Correa. Pues, presidente Rafael Correa, le agradecemos muchísimo que haya atendido los micrófonos de Radio Nacional de España. Le mandamos desde aquí, desde Madrid, desde España, un saludo. No, gracias a ustedes por esta oportunidad, Santiago, María, y un saludo a España. Estamos en Viernes Santo, tiempo de reflexión, penitencia y en la transición hacia la Pascua. Que todos tengan una maravillosa Pascua y resurrección. Un inmenso abrazo a mis hermanas, hermanos migrantes en España, en Europa, a España mismo y, por supuesto, a la patria grande, a Latinoamérica. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias también a ti, Santiago Barnuevo. Un placer. Hasta luego.